Capítulo 5. Las siguientes semanas pasaron tranquilas. Empecé a acudir al gimnasio por eso de crear endorfinas. Me ejercitaba 4 días a la semana y pasara lo que pasara, no faltaba mi cita con el deporte. Nunca me había invadido la necesidad de ir al gimnasio y notaba cómo la opinión de mí misma se revalorizaba. Mi madre y Mario, que desconocían totalmente las profundas razones que me habían llevado a apuntarme a aquel centro deportivo, se sorprendieron de la constancia con la que llevaba a cabo aquella actividad después de cerrar la galería. Cada día mi moral se activaba más y ese vacío que sentía se fue cubriendo sin haberme hecho falta asistir a un psicólogo. Mario no confiaba en ello. Había sopesado la idea de acudir a uno de estos profesionales, pero me hubiera sido imposible llevar una terapia sin que mi marido se enterara. No deseaba que él supiera que la alegría y cuidados que me dirigía no servían para llenar mi alma. El viaje que había ideado con Mario en agosto lo tuvimos que aplazar. Mi esposo se mostró reticente a alejarse durante una semana de sus padres y de su hermano Álvaro. Este se hacía dueño de todo lo que encontraba. Creía que lo que sus padres habían conseguido trabajando a lo largo de su vida con esfuerzo se lo podía arrebatar. Y eso pasaba también con la casa que habitaban. Mi suegra quiso cambiar la estructura del comedor cuando se hizo seguidora del Feng Shui. Acudió a Mario para que le ayudara a mover unos muebles de sitio. Obedeciendo a su madre, mi esposo se precipitó a seguir las propuestas de ella, a pesar de las quejas de Álvaro por los cambios, y disconforme por ello, se propició contra mi marido mientras trasladaba uno de los muebles del comedor de la casa de mis suegros. ¡Son míos!, gritó sin dejar de pegarle. Mario quedó helado. La sorpresa fue tal al abalanzarse Álvaro sobre él, golpeándole los brazos, que no supo cómo reaccionar. Mi suegra le gritaba: «¡Detente!», pero aquel, como poseído por la ira, no se detuvo hasta que su padre apareció por el comedor y le dijo: «Ya está bien, Álvaro». Finalmente, todos permitieron que la idea de él de no mover los muebles se hiciera triunfante. Era tanto el poder y el miedo que se desprendía con la presencia del hermano mayor de mi marido, que hasta yo estaba asustada. Intentaba acompañar a Mario siempre que iba a casa de mis suegros por el temor de que ocurriera algo. Incluso le insistía en que no fuera a verlos todos los días que descansaba del trabajo. Cuando contaba los hechos que sucedían en la casa de mis suegros, a Cora y Alba les resultaba difícil creerme. Creo que en el fondo pensaban que exageraba. Les contaba también mi indignación por la postura de mi suegro, restando siempre importancia a la conducta de Álvaro. Para él, nada era suficiente razón para convencer a Álvaro para que asistiera a alguna consulta de un psiquiatra o un psicólogo. Lo que más me extrañaba era que mi suegro había sido psicólogo, pero estaba tan cegado con su hijo que aún le creía capaz de estudiar una carrera y de abrirse camino en la vida laboral. Me había implicado tanto en estos avatares con los que mi marido tenía que luchar, que agradecí, al terminar agosto, reanudar mi actividad en la casa loca. El primer día caminé contenta hacia la galería y antes de cruzar el último semáforo, vi que estaba abierta la puerta del negocio. No me asusté. Realmente pensé que era Juan el que había llegado antes que yo. No le había visto en todo el mes de vacaciones. En julio nos despedimos hasta septiembre y esperaba encontrármelo allí por la tarde. «¡Patricia!», alcé la voz impulsivamente al ver su figura quitando algunos cuadros de la pared de Winston Churchill. Omitió el saludo que yo creí merecerme y, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera desaparecido durante aquellos últimos meses, abandonando nuestra amistad, me comunicó que había que dejar hueco para los cuadros de Rubén Cosío. Su nueva conquista, imaginé.
Los cuadros de Winston Churchill no se quitan, concluí yo finalmente. Patricia tenía razón. Había que diversificar e ir introduciendo nuevos pintores de éxito en nuestra galería. Pero había espacio suficiente sin necesidad de sustituir cuadros de Winston por otros. Le ayudé a reorganizar otra de las paredes de la Casa Loca y de ese modo colocar 2 cuadros del tal Rubén Cosío. Había escuchado hablar de él y se podía considerar un nuevo éxito tener su presencia en nuestra galería, pero no a costa de tumbar el espacio dedicado a nuestro pequeño gran pintor. Me hubiera gustado preguntar a Patricia la razón por la que me ocultó sus movimientos antes de llevarlos a la práctica, el porqué de escaparse sin compartirlo conmigo, pero su actitud aquella mañana, en la galería sin pedirme disculpas, me hizo pensar que no le daba la misma importancia que yo a sus pecados. Mario también terminó sus vacaciones aquel día en el que mi amiga irrumpió de nuevo en mi vida, y el cobijo que necesitaba aquella noche al llegar a casa, después de tomar algo con Cora y Alba, no lo hallé. La tranquilidad espiritual a la que había llegado con el deporte y la satisfacción que me aportaba la compañía de mi marido se esfumaron al ver aparecer de nuevo a Patricia aquel primer día de trabajo después de los 30 días de descanso. Me creaba ansiedad el no tener la compañía de mi marido después de un mes juntos y dependencia, sentirlo tan cerca tras aquellos días unidos. A ello, tuve que añadir la nueva aparición de mi amiga y afrontarlo sola. Aquella mañana, llamé a Juana a escondidas de Patricia para avisarle de su presencia en la galería. Me resultó difícil encontrar hueco para hacer esa llamada, pues ella estaba pendiente de todas las actividades que llevaba a cabo, como con miedo a que en lo que había trabajado yo, en sus meses de ausencia, fuera a restarle poder en la galería. En el descanso de la comida, aquella amiga que me descolocaba se ofreció para que comiéramos las 2. La idea de pasar un rato juntas, sin estar rodeadas de cuadros, me causaba ansiedad al mismo tiempo que sentía deseos de hacerlo. Acudimos al mismo lugar que acostumbrábamos en esa hora y media de descanso, y aunque mi mente me dictaba que no le preguntara la razón por ocultarme la hazaña que tanto me había dolido, mi corazón no pudo resistirse. Te eché de menos. ¿No te importaba nuestra amistad tanto como para contarme lo que tenías pensado hacer? Su gesto de desprecio me hizo terminar pronunciando la siguiente frase. Bueno, no importa. A veces no sabemos cómo contar las cosas. Tanta comprensión falsa había en mis últimas palabras que me hicieron sentirme pequeña. Quizá aquella manera de desvelar mi sentir para luego ocultar mis sentimientos o culparme de haber sentido dolor en mi corazón por su ausencia le brindaba a ella poder sobre mí. Tal parecía que mis sentimientos eran menos importantes que darle a ella la libertad de aparecer y desaparecer en mi vida, alterando mis emociones y causándome un gran sentimiento de inferioridad al posicionarse ella en una actitud triunfante, y yo, por ende, arrastrándome por sacarle unas disculpas. Si no hubiera sido por Cora y Alba hubiera pensado que estaba equivocada al esperar una excusa contundente que hiciera que la perdonara, porque pensaba que la había perdonado. En cambio, lo único que hice fue apartarla de mis pensamientos, intentando sentirla lejos para olvidar el daño que me causó. Cora se sorprendió aquella tarde cuando la llamé para tomar un refrigerio después de cerrar la galería faltando a mi compromiso con el deporte. La presencia de Patricia durante esas horas hizo que perdiera sentido el proyecto tan saludable que había emprendido hacía 2 meses. El notarme alterada de nuevo en mis emociones me demostró que lo que se puede conseguir en 8 semanas con una actividad constante se pierde en unas pocas horas. La tranquilidad que me proporcionó aceptar que Patricia había salido de mi vida se alejó de mí, haciendo palpitar a mi corazón dormido por aquellos sentimientos de amistad que renacían. Y es que cuando el corazón duerme no significa que esté curado,
simplemente es que se aletarga. Los recuerdos sirven para que el sueño que padece este órgano sigan vivos a pesar de su fase de descanso y que perdone. Sí, creo que olvidé que Patricia me abandonó, porque a pesar de la sorpresa al verla aquella mañana en la galería, sentí que la pérdida no había sido del todo real. Perder a una amiga tan importante como lo que significaba mi amiga para mí, e intentar matar al sentimiento que nos unía por la rabia hacia ella por su huida, colaboró al hastío que sentí a los pocos meses de su partida. Volver a verla me hizo sentir más viva, pero ella había cambiado. Mis sentimientos hacia ella habían cambiado. El temor a que se volviera a escapar hacía que la complaciera en pequeños detalles del día a día durante las siguientes semanas. Cora, mi confidente en aquellos momentos, me recriminaba el poco valor que tenía para enfrentarme a ella. Es difícil no complacer a una persona que has querido tanto cuando ésta vuelve a aparecer en tu vida. Quizá para siempre, quizá hasta que sus deseos ocultos de escapar puedan hacerse de nuevo posibles. La persona que más delataba aquella rabia que Patricia nos inspiraba a veces era Lorenzo. Juan continuaba hipnotizado por ella, pero no le podía considerar un tonto enamorado, porque su carisma nos golpeaba tanto a mí como a su eterno admirador, dejando intermitencias de dolor e ilusión al tenerla cerca. Cora y Alba eran conscientes del desconsuelo que vivía cuando mi marido me ignoraba y de la felicidad que me aportaba hacer planes con él. En cambio, nunca les conté que me sucedía lo mismo con Patricia. Pretendía evitar que se sintieran celosas, ya que efectivamente había razones para ello, pues esos sentimientos de desconsuelo y de felicidad que aquella amiga me provocaba eran más intensos que los que ellas me harían sentir. Siempre antepuse a Patricia, a Cora y Alba, y me avergonzaba admitirlo, pero los deseos de ella eran más importantes para mí que los míos propios. Intentaba razonar mis sentimientos para cambiarlos e ignoraba que un sentir es más vivo que todo pensamiento. La razón que buscaba con horas de meditación para intentar cambiarlo no era efectiva, y es que el corazón puede a la razón. Los dardos envenenados que Patricia y Lorenzo se lanzaban siempre caían en las manos de Juan y las mías. ¿No tengo razón? Parecía haberse convertido en la frase favorita de Patricia y Lorenzo después de mostrarse el uno al otro su desacuerdo. Juan y yo teníamos la pelota en nuestro campo después de que aquellos pronunciaran esa pregunta que tanto temíamos. La única vez que emitía mi opinión era cuando no coincidía con ninguna de sus propuestas. Las otras veces, por muy lógica que me pareciera una de sus posturas, solo me atrevía a decir: «Decididlo vosotros, a mí las dos ideas me parecen buenas», aunque me hubiera gustado decir que las dos me parecían malas y tener yo otra mejor que ofrecer, pero eso rara vez era posible. La casa loca significaba mucho para mí. A pesar de ello, la hubiera dejado a un lado, si no hubiera sido porque abandonar mi actividad allí me dejaría más vacía. Por lo que todos los problemas y discusiones que nos daban a los que participábamos de ella eran mejores que clausurarla. Winston Chill y Rubén Cosío no fueron los únicos personajes importantes que exponían en nuestra galería. Las paredes estaban llenas de cuadros de grandes pintores y no dejábamos espacio para las jóvenes promesas. Conscientes de ello, Lorenzo propuso convocar un concurso con un pequeño premio para el ganador. Por primera vez a Patricia le pareció buena idea aquello. En cambio, yo consideré que era demasiado trabajo para nosotros el organizarlo. Mi opinión no fue tenida en cuenta. Patricia y Lorenzo eran dos monstruos que cuando se decidían por algo y coincidían en su opinión, todo lo que Juan y yo pudiéramos decir o hacer no evitaba que se llevara a la práctica. Para mi madre, todas aquellas divagaciones y problemas que yo sentía
y entre los que me rebozaba, no eran más que granitos de arena que la vida me ofrecía para evolucionar y crecer. Me consideraba joven para saberlo todo y conocía poco a esa persona que yo tanto admiraba. Mi mamá siempre se mostró serena y conciliadora entre las adversidades de mi vida y la felicidad que podría aportarme esta para alcanzar la paz a través de sus palabras. Ignoraba por completo que toda aquella sabiduría que me mostraba pudiera ser compatible con la tensión que el estar enfadada con mi padre le provocaba. Olvidaba que era humana cuando la escuchaba. Olvidaba que ella también tenía sentimientos y que sus intentos de aportarme paz, dándome consejos, eran los que contenían la misma teoría que ella necesitaba aplicarse a sí misma. Cuando las dos personas que tanta vida me ocupaban no estaban conmigo, me llamó al teléfono una persona de la administración del Hospital de Cabueñes. Patricia estaba viviendo 5 semanas fuera, dando a conocer la última y nueva tendencia de Rubén Cosío por España, después de haber triunfado en Francia, y Mario en uno de sus viajes trabajando en Alemania. Las noticias de aquella llamada necesitaban una sobrecarga de valor para afrontarlas. Mi madre se alejó de este lado del camino y me abandonó. Sí, en un primer momento lo sentí de esa manera. Fue atropellada por una furgoneta. La distancia se hizo insalvable entre ella y yo. Ya no podría visitarla en su casa, después de cerrar la galería por las tardes, ni llamarla en mi hora de descanso a mediodía. ¿Qué haría yo en esos ratos que ella ocupaba? ¿Cómo se había atrevido la vida a hacerme aquello? Patricia se enteró del fallecimiento de mi madre, no sé cuándo ni a través de quién. Hablábamos poco por teléfono, mientras se encontraba en las campañas de promoción, y me llamó un día después de que le diéramos sepultura. Me dijo que lo sentía, que si necesitaba hablar, podía llamarla en cualquier momento sin importar la hora. Pero yo no necesitaba que, en aquellos momentos de mi vida, ella me diera algo de su tiempo. A lo que hubiera aspirado con aquella amistad es que hubiera estado a mi lado todas aquellas semanas que desapareció para ofrecerme la confianza de llamarla y encontrar el consuelo que necesité cuando la vida se llevó a mi mamá. Había superado con éxito la huida de Patricia después de la decepción que sufrí por su poca o ninguna confianza en mí para contarme lo que estaba pasando. No quería compensar el vacío de mi madre con ella, pues pasado el impacto de la noticia, volvería a tener que sufrir de nuevo su ausencia. Demasiado para mi corazón triste el perder a mi madre y después a ella de nuevo. Todos aquellos días me mareaba emborrachada de emociones llenas de nostalgia. No me arrepentía de no haber pasado más tiempo con mi madre en un pasado. El que pasamos juntas estuvo bien. Fueron intensos los momentos que compartimos, pero quería hablar una vez más con ella para decirle que estuviera tranquila, que yo iba a estar bien una vez pasado el bombazo de su marcha. Quería que no sufriera por mí, que allá donde estuviera experimentara la paz que se merecía. Era tal el amor que sentía hacia ella que me preocupaba más su tranquilidad allá donde estuviera que el volver a componer mi vida sin su compañía y sin sus charlas. No podía centrarme en mis sentimientos. No quería ser consciente de todo lo que había perdido al esfumarse. Mi madre solo me había dado satisfacciones en vida, y quizá mi forma de agradecérselo era darle yo la alegría de sobrevivir a su partida de la mejor forma posible, por si por algún casual me estuviera observando. Este sentimiento tan esperanzador y maduro quizá escondía un inconsciente consuelo ingenuo. Me costaba interiorizarlo. Hubiera sido tan fácil poder haber sentido así, pero era tan egoísta que a pesar de mi lucha no tenía fuerza para que ese beneficio de no preocuparla
se hiciera real. No sabía pensar en otra cosa que no fuera mi tristeza. Mario no entendía todas las tardes que necesité acostada en la cama, escondida bajo el nórdico, llorando y durmiendo para asumir aquel golpe que no me esperaba. Para él era más triste su problema con Álvaro, por ser este un problema incandescente. ¿De veras era tan egoísta yo? Mi esposo me hacía dudar. No sabía si el egoísta era él o lo era yo. Intuía que mi marido, y que él era el que cometía el pecado de no entender mi sentir cuando recientemente había perdido a mi tan querida madre. Pero mi delicadeza por no disgustarle en sus ratos de estudio me obligaba a no replicarle. Todo se cumplió según mis predicciones. Patricia me hizo 2 llamadas durante aquellas 5 semanas y el resto del tiempo parecía estar desaparecida. Dicen que las amigas de verdad son para siempre. Se les perdona todo. No lo creo. La amistad que existió entre ella y yo fue auténtica. Así fue mi percepción en un principio. Quizá no me contemplaba en mis malos momentos, pero celebró conmigo los buenos y aquello para mí tenía mucho valor, aunque no podría perdonarle el no contemplarme en esa etapa en las que no adivinó mi silenciosamente demanda. La excusaba de haber dejado nuestra amistad a un lado, ocultándome un frenético amor, pero el no llenar la profundidad de mi sentir en aquellas semanas no se lo perdonaría. La persona que no entienda lo que atrae, el poder de ser la amante de un famoso pintor, no ha profundizado en sus sentimientos. Quizá yo no sea tan ambiciosa, pero ello no me evita entenderlo. Juan fue quizá quien me ayudó en las semanas más difíciles de mi vida, donde se juntó el encontrar sentido a la muerte y la incomprensión de Mario. Él sabía apartar la humillación de Patricia y continuar trabajando con los cuadros de Winston Churchill en la galería. Yo no me podía sentir traicionada por nuestro pequeño gran pintor, a pesar de no acudir tanto a la galería. Él pasaba más tiempo en París que en Gijón. Era un enamorado de Notre Dame. Siempre decía que el día que cayera este edificio, quemaría todos sus cuadros, tiempo al tiempo. Hay ocasiones en la vida en la que el sufrimiento es necesario para encontrar respuestas. Muchas veces nos conformaríamos con no encontrarlas, si con ello mantenemos a nuestro lado a la persona que nos dio la vida un día y nos acompañó hasta su final. La dureza de su pérdida no es más fuerte que la soledad que nos deja.